Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner. Me encuentro acá nuevamente en la plataforma de estudio de Aprendamos Juntos en YouTube. Y hoy vamos a compartir una nueva secuencia electroneumática en el software de simulación CADESIMO de circuitos eléctricos. Entonces la secuencia describe el siguiente orden de trabajo, el siguiente orden de accionamiento de los vástagos de los cilindros. Primero dice, en el primer grupo tenemos B más y B menos, después tenemos A más y A menos. Entonces esta es la secuencia que vamos a hacer en este vídeo. Y bueno, sin nada, vamos a pasar ahora al software de simulación CADESIMO. Bien jóvenes, ya tenemos todos los elementos aquí interconectados. Solo se me había olvidado nombrar este sensor. Bien, la novedad o lo nuevo que tenemos acá, los dos ejercicios de secuencia electroneumática en los ejercicios anteriores los hemos hecho con finales de carrera. En este ejercicio, esta secuencia, no estoy utilizando los finales de carrera y sí estoy utilizando los captadores magnéticos, o sea, los sensores magnéticos. Electroválvula 1, electroválvula 2, todo lo demás, ¿verdad?, está configurado de la misma manera. Como podemos ver acá, también no estoy utilizando los finales de carrera y estoy utilizando los sensores magnéticos. Eso es lo único nuevo acá. Entonces, acá en vez de tener un final de carrera de rodillo, tengo un sensor magnético normalmente abierto. Todos ellos son normalmente abiertos. Bien, ahora en la simulación, pues vamos a ir a simular. Y como podemos observar, el émbolo está adentro y tanto el A como el B, por lo tanto los sensores que están activados son el A0 y el B0 y lo podemos ver acá. Entonces ahora, ¿verdad?, cuando nosotros debemos simular, se autoenclava e inicia la secuencia descrita. Entonces primero sale B, después entra B, después sale A y después entra B. Entonces vamos a ver aquí, pulsamos, ahí vemos que va saliendo el cilindro B, retorna el cilindro B. Ahora va a salir A y cuando finalice su recorrido el émbolo regresará a su posición inicial. El sensor A0 hará nuevamente este ciclo continuo. Se va a estar repitiendo de manera indefinida hasta que pulsemos ya sea stop o ya sea paro. Vamos a aumentar las velocidades para que vean cómo ahora va a ser de rápido. Siempre para el vídeo yo lo hago primero lento y después rápido. Bien, si cualquier inquietud me la pueden dejar allí en los comentarios. Estamos haciendo todas las soluciones posibles que puedan hacerse. Algunas están hechas en neumática, otras vamos a irlas haciendo acá. Entonces ahora pues al pulsar marcha se va a autoenclavar y como podemos ver, el proceso de entrar y salir de los vástagos de los cilindros es mucho más rápido. En este caso, ¿verdad?, son más rápidos. Bien, sin nada más a qué referirme, yo me despido de todos ustedes. Soy el profesor Reiner, como siempre agradeciendo a los que están compartiendo nuestro contenido en sus plataformas de
de sus redes sociales y con todos sus amigos, estos que están estudiando algunas ingeniería, y que este módulo de Cadecimu les pueda ayudar, les pueda servir de una u otra manera. Yo les agradezco. Más adelante estaré saludando a los suscriptores que me han dejado comentarios positivos. Y bueno, sin nada más que decir, pues yo me despido de todos ustedes, como siempre, deseándole lo mejor a todos.